empezar la sesión del día de hoy. Marquen su asistencia, apellidos y nombres y la palabra presente en el WhatsApp. Mientras tanto, Renzo, ¿en qué parte nos habíamos quedado? Creo que quedaba el capítulo 3, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Vamos a ver entonces. Eso debe estar aquí. Ok. Entonces, solamente para recordar, ya hemos avanzado todo lo que es la portada, el capítulo 1, el capítulo 2. Doctor, buenas noches. Disculpe, no está presentando Está su pantalla. presentando su Ok. pantalla. Ok. Entonces, decía que habíamos, siguiendo nuestro esquema, habíamos trabajado el tema de la portada. Habíamos visto el capítulo 1, el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2, como está ahí, antecedentes, bases teóricas, hipótesis, variable. Habíamos hecho la identificación de variables, la operacionalización y la definición de términos. Hasta ahí, ¿verdad, Renzo? Sí, doctor, hicimos definición de términos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a déjame ver aquí. Pobrecito, la Diel se ha caído. ¿De dónde? No sé, su mamá solo me ha dicho que se ha caído, que se recupere, me ha dicho. Ponte media o ponte casaca, por favor. Entonces, lo que nos queda entre hoy y el día lunes es ver el alcance del estudio, el diseño, la población y la muestra, que es hasta donde ustedes van a presentar el proyecto para el segundo aporte. Muy bien, entonces vamos a ver y vamos a avanzar con el alcance de la investigación, ¿no? Es decir, ¿qué fin persigue? ¿Cuál es el alcance que tiene una investigación? Y la clasificación del alcance de una investigación es como ustedes pueden ver ahí. El alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Por ejemplo, todos los que están haciendo estudios transversales analíticos, el alcance de su investigación es de carácter correlacional. En cambio, los que van a hacer casos y controles o de cohorte, su alcance de su investigación es explicativo, incluidos aquellos que van a hacer pruebas diagnósticas. Pero depende si la prueba diagnóstica es a partir de un transversal analítico, será correlacional, pero si la prueba diagnóstica es desde un casos y controles o de cohortes, entonces el alcance será explicativo. ¿Ya? Esta presentación ya está en vuestras, ya desde hace tiempo en vuestras, en la aula virtual, y muy rápidamente vamos a ver algunas diferencias. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el propósito de un alcance exploratorio? Dice, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado. El valor es familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos,
obtener información, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables. De hecho, los estudios exploratorios o los estudios piloto entran en el alcance de carácter exploratorio. El descriptivo, ¿no?, es básicamente describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Corresponde a los estudios transversales descriptivos, y el valor es que muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación, ¿no? Son los estudios donde solo existe una variable, ¿no? El siguiente alcance es correlacional, y este correlacional nuevamente, repito, está asociado a los estudios transversales analíticos, que es un poco la gran mayoría de estudios que ustedes han desarrollado. Entonces, y el propósito es conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Valores es explicativo. Trata de establecer la relación entre las variables. Finalmente, el alcance explicativo, que está relacionado a los estudios, casos y controles y cohortes, los cuasi experimentales y los experimentales también, por cierto, así es más extenso. Y el propósito es en explicar las causas del por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Es decir, estudia la relación causa-efecto propiamente dichos. Y el valor es que son más estructuradas y establecen causas y efectos. Ustedes pueden ver aquí en la presentación más detalles, están obligados a repasarlos, dependiendo del tipo de investigación que ustedes van a desarrollar. Es importante que lo lean para que, pues bueno, tengan claridad qué es lo que están haciendo. Y aquí algunos verbos que se pueden utilizar más a nivel exploratorio, a nivel descriptivo o a nivel explicativo, en términos de plantear los objetivos, ¿no? Muy bien. Entonces ya estamos ahí. Ya sabemos que el alcance de nuestro estudio es determinado, ¿no? En todo caso, a ver, déjeme ver. Voy a salir de esta presentación. Déjenme ver. Muy bien. Entonces, ese es un poco el tema del alcance. Sin embargo, en nuestro esquema de la universidad no hay el tipo de estudio. Y usualmente, en todos los proyectos debe haber el tipo de investigación. Usualmente no se pide el alcance, pero nuestro esquema pide el alcance. Pero un vacío es de que no pide el tipo de investigación. Y hay que colocar el tipo de investigación. Así como nuestro proyecto no considera los aspectos éticos y lo hemos agregado en el 1.6, ¿correcto? Aquí dentro del punto 3.1 vamos a alcanzar, vamos a presentar y vamos a escribir sobre el tipo de estudio. Entonces, en realidad en la práctica 3.1 sería alcance y tipo de estudio. Pero el título solo va a decir alcance del estudio, porque hay que respetar lo que está ahí establecido. Muy bien, entonces, si hablamos de tipos de investigación en salud, existen muchas clasificaciones, pero esta es una clasificación de las más utilizadas y que expresa mejor los
tipos de investigación. Espero que estén tomando nota, porque la idea es que cuando ustedes escriban su proyecto, consideren estos tipos de investigación. Los tipos de investigación pueden ser transversales, analíticos, cuasi experimentales, experimentales y operacionales. La mayoría de ustedes está haciendo básicamente transversales y analíticos. Entonces, cuando ustedes se refieran al tipo de investigación, dirán si su investigación es transversal o es analítica. Los transversales, a su vez, se pueden dividir en descriptivos y analíticos. De hecho, nadie está haciendo un estudio transversal descriptivo. Todos por lo menos están haciendo un transversal analítico. Y anteriormente, o algunos autores le llaman también a esto correlacional. Es necesario que ustedes repasen el tipo de investigación que van a hacer. Para eso deben revisar libros de investigación epidemiológica. Para esta parte no es recomendable usar el libro de Hernández, sino más bien libros de investigación epidemiológica. ¿Eso qué significa? Si alguno de ustedes va a hacer un transversal analítico, buscará libros de investigación epidemiológica y por lo menos deben de leer 2 de esos libros en el capítulo que corresponde a los estudios o encuestas transversales analíticas o encuestas transversales en general. Eso ya corre a cuenta pues, propia vuestra. Luego de eso, hay los estudios de tipo analítico, que pueden ser de 2 tipos, casos y controles y de cohortes. Y luego tenemos los clínicos experimentales o cuasi experimentales, los ensayos clínicos controlados, la evaluación de procedimientos diagnósticos, experimentales y operacionales. Los trabajos de valor pronóstico que están haciendo no son cuasi experimentales, están manipulando las variables en estudio. Por lo tanto, no corresponden a la evaluación de procedimientos diagnósticos, sino están haciendo estudios de valor pronóstico, pero a partir de transversales analíticos o a partir de casos y controles o de cohortes. Muy bien. En todos estos casos, es importante el uso para calcular la asociación entre las variables en estudio y empleamos una tabla de 2×2, donde en la parte superior está la enfermedad presente y ausente, y en la parte lateral inferior está el factor de riesgo presente y ausente. Dependiendo de qué tipo de estudio estemos haciendo, calcularemos el OR, la razón de prevalencia o el riesgo relativo. Muy bien. Entonces, no se olviden, todos tienen que leer respecto a este tema. Y finalmente, tenemos el diseño de la investigación, ¿no? Aquí, ¿no? Alcance y luego el diseño. El diseño, miren, espero que tomen nota, solamente hay 2 tipos de diseños. O el diseño es observacional o el diseño es experimental. No hay otra. Algunos me ponen diseño observacional de casos y controles. No. Casos y controles no es un diseño. Casos y controles es un tipo de investigación. El diseño es observacional. O el diseño es experimental. Entonces, todos ustedes están haciendo un diseño de investigación observacional. Algunos le llaman también no experimental, pero
el profesor sugiere que utilice mejor el término de observación. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre dice, en el diseño observacional, el investigador solo observa los hechos o fenómenos en estudio. En cambio, en el experimental, los investigadores manipulan las variables en estudio. Ustedes en ningún momento van a manipular, solamente van a observar los hechos o fenómenos que van a estudiar. Y luego de esto, cada uno de estos diseños tiene que ir acompañado de un esquema. Igual, para los que están haciendo, diseño transversal, analítico, pueden utilizar este esquema, ya sea así vertical o presentado de manera horizontal. Los dos son válidos. Este es un estudio donde se evaluó el pobre control glicémico, los factores de riesgo asociados al pobre control glicémico. ¿Quiénes entran en el estudio? Todos los pacientes con diabetes seleccionados, a quienes se les aplica la hemoglobina glicosilada, y producto de eso hay dos grupos, pobre control glicémico con buen control glicémico. Y simultáneamente se evalúa un conjunto de factores. Entonces uno es con el factor expuesto, sin el factor expuesto, con el factor expuesto, sin el factor expuesto. Este esquema es válido para los estudios transversales analíticos. Para los estudios casos y controles, por diseño, los estudios casos y controles son retrospectivos. El estudio parte de una población determinada, a partir del cual se identifica dos grupos, un grupo llamado casos, otro grupo llamado controles, y ambos, de manera retrospectiva, se evalúa uno o más factores de exposición, ¿no? Entonces, este es el esquema que harían quienes van a hacer casos y controles. Ya lo dije, esta presentación ya está en la página, en el aula virtual correspondiente. Y para los que van a hacer estudios de corte, por definición, un estudio de corte es prospectivo. Entonces, parte de la población, primero se identifica personas sin la enfermedad o el daño o lo que se quiere evaluar. Luego se divide en dos grupos, expuestos y no expuestos. Y finalmente, si tiene o no tiene el daño, si tiene o no la enfermedad. Ese es el diseño de un estudio de corte. Nuevamente, ya ustedes, dependiendo del tipo de estudio y del diseño que van a estudiar, sobre todo del tipo, entonces tendrán que leer respecto al tema que van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saber a profundidad el tipo de investigación que van a desarrollar. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos el alcance y el diseño de la investigación. Y lo que quedaría sería la población y muestra. Pero en todo caso, si hubiese algunas preguntas, este es el momento. Los escucho. No me preguntas. No hay preguntas, todo está bien. Eso quiero creer. A ver. Quiero que me... Stephanie, la escucho. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches.
Tenía una duda, doctor, respecto un poco a la diferenciación entre lo que era el transversal analítico y el de corte, ya que son bastante similares. Sin embargo, quería saber más o menos cómo era el tema de los tiempos. O sea, en el de corte nos mencionó que era prospectivo. ¿Y cómo sería en el caso del transversal analítico? El analítico es en un solo momento. Por eso su nombre dice transversal. Entonces, en un solo momento de tiempo se evalúa, o en un solo periodo de tiempo, no es en un tiempo, en un periodo de tiempo se evalúa tanto la variable independiente como la variable dependiente. Esos son los transversales analíticos. Por ejemplo, yo voy a revisar historias clínicas y voy a ver los factores de riesgo asociados al pobre control glicémico. Entonces voy a coger todos los pacientes que se han presentado de enero a junio o durante el año 2024. En ese periodo de tiempo, a la vez, en todos los pacientes se evalúa si tienen buen o pobre control glicémico, pero simultáneamente en esos pacientes evalúo los factores de exposición. En el estudio de cohorte, que es este de aquí, ¿correcto? Entonces, Doctor, ya no está presentando su pantalla. okay, ya. Entonces nuevamente vamos a colocar, no hay problema. Ok, diría que, por ejemplo, voy a estudiar el pobre control los factores asociados al pobre control glicémico que tienen los pacientes con diabetes. Voy a hacer este estudio entre el mes de mayo a junio. En ese periodo de tiempo, todos los pacientes que ingresan al estudio, voy a evaluar simultáneamente si su control glicémico es bueno o es malo, es pobre o es bueno. Esos factores de exposición. ¿Sí? Pero todo es en un solo momento. Es en un solo momento. Por ejemplo, los estudios de cohorte no. El estudio de cohorte es de seguimiento. Hay algunos de ustedes que están haciendo pruebas diagnósticas a partir de cohortes, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces se identifica los expuestos, los no expuestos, se les sigue en el tiempo hasta ver si tienen o no tienen la enfermedad, si tienen o no tienen el daño, si tienen o no tienen la complicación, si fallecen o no fallecen. Pero en el estudio de corte en realidad es cierto, pareciera que se parecen, pero no son iguales. ¿Sí? Exacto. Tu Ya sí, estudio, por doctor. ejemplo, ¿cuál es? Es un transversal analítico y en todo caso le quería hacer una pregunta más, ya que se miden, ¿no?, en un lapso de tiempo, entonces no tiene mucha significancia. Por ejemplo, si revisase, ¿no?, historias por ejemplo, de junio a septiembre o hay como algún tiempo determinado en No. el que tenga Uno validez. plantea el tiempo que sea necesario para hacer el estudio. Va a depender de la frecuencia con la que ese hecho o fenómeno se presente. Hay algunos estudiantes que, por lo raro que es el hecho o fenómeno que están estudiando, el periodo de tiempo no son meses, sino a veces son 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, pero eso va a depender del daño que alguien está estudiando en particular, ¿no? Ahora, es cierto, por eso es que es importante que tú leas por lo menos 2 libros, el capítulo de estudios o encuestas transversales, para que veas que en realidad que lo que identifican las encuestas transversales, los estudios transversales analíticos, no identifican factores de riesgo, identifican posibles factores de riesgo. Y por lo tanto a eso el tecnicismo dice que son factores asociados, pero en realidad son posibles factores de riesgo. En cambio, un estudio de cohorte identifica factores de riesgo. Entonces, por eso que es importante que ustedes amplíen el tipo de investigación que van a
desarrollar. Brian, lo escuchamos. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, una consulta. En el caso, por ejemplo, del proyecto que estoy haciendo, estoy evaluando lo que sería un estudio retrospectivo, pero también a la vez prospectivo. ¿Dónde entraría o cómo lo señalaría en ese caso? Nunca entendí que era prospectivo y retrospectivo. Dame el título de tu proyecto. Perdón, doctor. Sí, doctor, era el impacto, evaluar, ¿no? El impacto de la implementación de un banco de leche materna sobre la morbimortalidad neonatal, ¿no? En el servicio de neonatología, en el hospital regional. Ya. Entonces, de esto estoy cogiendo 2 periodos, el periodo prebanco y posbanco. Ya, vamos a ver. Estamos hablando del tipo de investigación, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Qué tipo de investigación estás haciendo? Bueno, según lo que he estado analizando a un inicio, yo estaba diciendo que era un estudio cuasi experimental, ¿no? Pero en este caso, como lo ha mencionado, sería más pareciese más que es un caso control. En mi caso. No. Técnicamente incluso es más un descriptivo. ¿Sí? O sea, yo podría categorizar tu trabajo de estudio de Marcion como un transversal descriptivo. Porque vas a evaluar y describir qué pasaba con la morbimortalidad antes del banco de leche versus qué pasa con la morbimortalidad después del banco de leche. ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, o sea, no hemos hablado aquí si es prospectivo o retrospectivo, eso es complementario. Si quieren, dicen, pues será un estudio transversal descriptivo o transversal analítico, prospectivo o retrospectivo. Pero el tema de fondo del tipo de investigación es si es transversal o es analítico o es cuasi experimental. Correcto. En todo caso, tu estudio podría entrar y caber en lo que son los estudios operacionales. Y en estos hay los estudios ex post facto, así se llama. ¿Sí? Ex post facto. Entonces tendrás que adecuarlo. Es cierto, este tipo de estudios, algunos lo consideran como descriptivos comparativos, pero algunos también lo consideran esto como cuasi experimentales. En todo caso, muchos dicen que es cuasi experimental cuando tú has hecho el diseño, ¿correcto? Evalúas lo que ya tienes y dices, frente a esta realidad que ya tengo, cómo está la morbimortalidad, yo voy a implementar el banco de leche. Implemento el banco de leche y luego mido, pero de manera prospectiva. En realidad, tu estudio totalmente es retrospectivo, o ¿en qué parte es prospectivo? No entendí. Doctor, disculpe, doctor, yo lo estaba tomando como prospectivo después del banco. No tienes por qué disculparte, sino ¿por qué estabas diciendo que es prospectivo? Dime para aclararte, a eso se refiere. No te sientes mal cuando te digo eso, pero o sea, quisiera saber por qué dices que es retrospectivo y prospectivo, porque tú vas a recolectar dos momentos, antes y después del banco de leche, y la última información que vas a recolectar es de 2024, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, todo es retrospectivo. ¿Sí? Todo es retrospectivo. En todo caso, tu estudio puede ser un estudio ex post facto. ¿Qué significa ex? Antes. Post, después. Antes y después de los hechos. Antes y después de la intervención sanitaria. Antes y después del banco de leche. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Muchas gracias, doctor. No, sí, doctor, se lo entendí. Gracias. Claro. No, o sea, cuando yo les pregunto por qué me dices, entonces tú me dices, pues yo pienso que es esto, ¿no? No es que le esté enojando, llamando la atención, no. Le estoy diciendo para que
para que yo entienda por qué está pensando que es retrospectivo y le pueda aclarar. Ese es el sentido, digamos, de la pregunta, ¿no? Anthony Mark. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, yo también tenía la duda de qué tipo de estudio era mi tema. Uh-huh. Es la influencia del conocimiento en actitudes y prácticas sobre retinopatía diabética. Entonces, no sé si esté correcto, pero lo he puesto como un transversal analítico. Sí, es un transversal analítico. En realidad es un estudio netamente descriptivo. Vamos a hablar así, ¿no? Es conocimientos, actitudes y prácticas sobre qué? Sobre la influencia del conocimiento en actitudes y prácticas sobre retinopatía diabética. Ok. En realidad, por eso netamente es descriptivo tu estudio, porque en la práctica es conocimientos, actitudes y prácticas. Le hemos dado una forma de transversal analítico, tratando de establecer cómo es que el conocimiento influye en las actitudes y en la práctica respecto a la reti, pero es conocimientos, actitudes y prácticas sobre la retinopatía. Sí. Medio raro está, ¿no? Ahorita viéndolo. ¿Cómo sería? Esto conoce sobre la retinopatía. Esta es su actitud sobre la retinopatía y esta es la práctica. Es para evitar la retinopatía, será, ¿no? Es influencia del conocimiento en las actitudes y prácticas sobre la retinopatía diabética en pacientes del hospital. Claro, pero, o sea, la pregunta es, el conocimiento es qué tanto conoces sobre la retinopatía, ¿de acuerdo? Sí. Ya, o sea, ¿qué es la retinopatía? ¿Cómo se previene? ¿Todo eso, algo así? Sí. No, por eso, o sea, nuevamente, ese tipo de estudios pueden parecer los más sencillos y pueden ser los más difíciles, ¿ah? O sea, parece que no tienes mucha claridad y tienes que leer bien. Ya. ¿El conocimiento es sobre qué? A ver, explícame, por favor. Por ejemplo, si ha escuchado alguna vez la persona hablar sobre el término, por ejemplo, de la retinopatía diabética, ¿Qué más? que te diga, por ejemplo, sí o no. Por ejemplo, Mira, ¿qué es para esa persona sí o la no, retinopatía? no significa que haya escuchado, ¿ah? Uh-huh. O sea, que te diga sí o no, no significa que haya escuchado, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué más? ¿Qué vendría a ser la retinopatía para esa persona? Ya, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué órganos afecta la retinopatía? ¿Qué síntomas puede presentar una persona con retinopatía? Ya, ¿qué más? Si la retinopatía puede causar ceguera si no se trata, Ya. si se puede prevenir, por ejemplo, cada cuánto tiempo se recomienda hacer un control, por ejemplo, en personas diabéticas, con qué examen se puede diagnosticar, si controlar la diabetes puede ayudar a prevenir la retinopatía también, por ejemplo. Ok, muy bien, hasta ahí estamos bien ya. En actitudes, ¿qué vas a evaluar? En actitudes, ya sería, por ejemplo, yo creo o no creo si es importante cuidar la vista, si tengo diabetes. Yo creo, por ejemplo, que la retinopatía diabética no es una complicación grave, o si me preocupo por perder la visión. Yo creo que si no es una complicación grave, no es una actitud, ¿no? Ese es conocimiento. O sea, cuando tú le preguntas si piensa o considera o cree que es una complicación, eso no es una actitud. ¿Eso qué cosa es? Conocimiento. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, solo tengo que hacerme exámenes si es que tengo una molestia visual. Pero eso es conocimiento, no es una actitud. El ir, doctor, a hacerse el control, o sea, el ir a hacerse los exámenes oculares, ¿no sería? A ver, eso es otra cosa, no me estás diciendo eso. O sea, la actitud es una forma de pensar o sentir. Tiene que ver un poco en lo que esa persona
en términos de su comportamiento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a pesar, por eso nuevamente, a pesar de que muchos estudios hacen estudios de actitudes, en la práctica a veces están hablando conocimiento. O sea, ¿qué otra cosa más en términos de actitudes? A ver. Por ejemplo, si están dispuestos o no a cambiar sus hábitos, las personas diabéticas, para prevenir los problemas visuales, ¿no? Si prefieren, por ejemplo, si prefieren hacerse los exámenes oculares o prefieren no hacerlos por miedo de recibir, por ejemplo, un mal diagnóstico, ¿no? No, el anterior tal vez es una actitud, pero esto último no me parece. Pero ya, ¿qué más? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, hay que ver. Y usualmente, por ejemplo, tú, además de eso, además de leer un estudio transversal analítico, tienes que buscar información teórica conceptual sobre estudios de conocimientos, actitudes y prácticas para que tengas más claridad. Y en la práctica, ¿qué vas a evaluar? Ya básicamente en la práctica sería preguntas con la frecuencia, por ejemplo, ¿con qué frecuencia se realiza usted un examen de oftalmológico o de ese tipo? Si alguna vez ha asistido, por ejemplo, a hacerse un control visual desde que le han diagnosticado. Pero vamos a ver. Una persona que tiene diabetes no tiene por qué ir a hacerse necesariamente un examen de fondo de ojo, ¿no? Y por más que tú quieras, el médico no te va a decir sí. El médico va a evaluar si es que realmente existe algo o tienes alguna molestia en el ojo por el cual te va a hacer la interconsulta con el oftalmólogo. O sea, la forma como funciona la atención no es que yo voy y pido y digo que me hagan la consulta el oftalmólogo, no, no, no. Se supone que usualmente lo que ocurre es que la persona presenta un problema en el ojo, o sea, una disminución o alguna cosa, va a hacer la consulta y el médico dice, bueno, que lo vea el oftalmólogo, ¿no? Entonces, todos esos temas tienes que evaluarlo, ¿no? Entonces, pero sí, tu estudio es transversal analítico, pero tienes que hilar muy fino y leer bastante para ver qué es conocimiento, qué es actitud y qué es práctica. Veo que todavía hay Doctor, varios vacíos que tienes que cubrir. Entonces yo una consulta, ya no están lo pongo diciendo, como correlacional, a ¿no? ver, a otros estudios, nuevamente, esta es la clasificación. Y o sea, nuevamente, para los que van a hacer transversal analítico, hay una publicación, una revisión también que está en un capítulo de un libro de un tal Hernández, que no es el Hernández del libro que utilizamos, sino de otro Hernández, donde tienes que leer los estudios transversales analíticos. El término correlacional ya es un término que no se utiliza, ya es antiguo, aunque algunos todavía lo están utilizando. Es un transversal analítico. Tienes que leer por lo menos 2 libros de investigación epidemiológica para entender que es un transversal analítico. Pero además de eso, tú tienes que leer un capítulo, un texto sobre estudios de conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Correcto? Gracias, doctor. Porque veo que tú estás tratando de hacer qué es conocimiento, qué es actitud y qué práctica basado más o menos en tu discernimiento lógico, ¿no? Pero hay que leer mejor la parte teórica conceptual para entender claramente estos problemas. Si no, vas a tener dificultades al momento de plantear más que conocimiento, porque eso está clarísimo, tal vez cómo es que evalúas la actitud y cómo es que evalúas la práctica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No hay más preguntas. Entonces, vamos a ir déjenme ver, aquí.
A Renzo, a los que van a hacer pruebas diagnósticas les colgué, ¿verdad? Artículos para que ellos lean, ¿verdad? No lo he revisado, doctor, en el aula virtual. Lo revisaré ahorita. No, pero en el WhatsApp sí lo colgué, me acuerdo, pero quería verificar. Pero en todo caso lo voy a colgar en este momento. Quienes van a hacer pruebas diagnósticas están obligados a leer el 1, 2 y 3. Casi obligatoriamente. Y cualquier otro. Entonces lo voy a colgar. Porque la naturaleza del tipo de estudio que van a desarrollar requiere que hagan eso. O sea, nadie dijo que hagan tal o cual estudio, ¿no? Incluso en los casos de pruebas de conocimientos de actitudes, yo les dije, ¿no? Puede pensarse que es lo más fácil que puede haber, y no es cierto, les dije, ¿no? Entonces, bien, y de estos, el que tienen que leer con más detalle es el segundo, si mal no me recuerdo. A ver, levanten la mano los que van a hacer pruebas diagnósticas o valor pronóstico para ver cuántos más o menos son. Si pueden levantar. A ver, solo Ruth va a hacer. Nada más que Ruth. Me parece que hay más, pero bueno, no hay problema. Ok. Lo otro es que creo que han entrado todos a poner marcar presente, pero están solo algunos. Nuevamente, o sea, que entren a marcar presente no tiene mayor valor si es que no están escuchando estos aspectos teórico-conceptuales que estamos repasando. Este estudio de pruebas diagnósticas tiene 37 páginas, ¿no? Entonces tiene uno que leer todo, ¿no? Los conceptos, cómo este valor pronóstico puede nacer de transversal analítico, casos y controles, cohortes, cuáles las definiciones para cada uno de los conceptos, qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo, negativo, ventajas, desventajas, ¿no? Todo esto que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con probabilidades para entender bien qué es lo que estamos estudiando. O sea, todo eso tiene que saber alguien que va a hacer, porque si no sabe esto, en realidad tal vez está pensando que solamente hay que aplicar una fórmula, pero ni siquiera sabe de qué se trata y cómo se va a interpretar. Entonces, para saber eso, tiene que leer todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el índice de Youden? ¿Cómo se interpreta? La razón de verosimilitud. O sea, todo eso tiene que saberse y todo eso tiene que estudiar. Y lo bueno de esto es que presenta incluso un ejemplo de un estudio y a lo largo de esto va desarrollando y un poco va dando la interpretación de los resultados, ¿no? Donde está la sensibilidad, especificidad, índice de validez positivo, negativo, índice de Youden, razón de verosimilitud. Luego de eso, ¿qué es la curva ROC? ¿No? ¿Qué es el punto de cohorte? ¿No? Entonces, todo eso tiene que saber. ¿Sí? Y todo eso tiene que calcular además, ¿no es cierto? Quienes van a hacer ese tipo de estudios, ¿no? Y van a tener que elaborar estas curvas, ROC, e interpretarlas, ¿no? Y ahí en el ejemplo, justamente ve y evalúa todo eso, ¿sí? Ahora, en realidad, la curva de Lorentz, ¿qué significa? ¿No? Entonces, todo eso, ahí le he mandado o lo he reenviado esto de aquí que les digo. Entonces están obligados a estudiar, ¿no? Entonces Ruth ya sabe, ¿no? Y yo ya había enviado el primero, segundo, tercero, creo ya anteriormente, pero lo tiene que volver a leer a veces, ¿no? Una, dos veces, hasta entender adecuadamente lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, algunos piensan que cuando plantean ese tipo de estudios, que solamente van a hacer correlación, ¿no? O sea, calcular el valor de R, ¿no? Como hay unos artículos. Están en un error, ¿no? Si van a hacer todo el trabajo solo para R, está mal utilizado
y sería, digamos, un aspecto de carácter ético solamente presentar con R, ¿no? Porque si tienes la información y has recopilado la información de las personas, de los pacientes, estás obligado a hacer todo eso, ¿no? Entonces, no porque alguien te lo pide, exija, no, sino porque implícitamente hay un tema de carácter ético, ¿no? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta más? No hay ninguna otra pregunta más. Doctor, Sí, dime. doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, quería hacer una pregunta. En mi caso, bueno, hace poco que, bueno, terminado de hacer el avance, voy a usar alrededor de 3 encuestas, pero una es dirigida, digamos, a la variable independiente y No, a ver, y otra, no sé cuál es tu tema, ajá, si me puedes decir primero, por es, favor. sí es sobre la ¿Qué vas a orbitopatía estudiar? tiroidea y su relación con la calidad de vida. Ya. Entonces, lo que quería decir, en este caso, pues, según lo que nos acaba de mencionar, tendría que hacer la evaluación en este caso para ambas variables según los cuestionarios que estoy realizando. Evaluación O de que no te entiendo, Anel. los cuestionarios, tengo 2 cuestionarios que estoy usando Ya, tanto pero ¿qué para tiene ver. que ver cuestión con el tipo de investigación o esto? ¿O me estás haciendo No, otra pregunta? sí, doctor, no, pero mi pregunta más iba por el artículo que acaba de mencionar sobre las pruebas diagnósticas, para saber si toda esta evaluación, o sea, todos los resultados que me salen de estos 3 cuestionarios, tengo que usarlos también, someterlos igual mediante el artículo que nos ha enviado de esa forma. ¿Esto es un estudio de O, valor pronóstico? sí, también, porque evalúa la parte de la calidad de vida. No. ¿Qué tipo de investigación vas a hacer tú? Primero eso tienes que tener claro. En mi prospectivo de corte. No, nuevamente, no hay ningún estudio. A ver, ¿en qué parte de la clasificación aquí hay prospectivo? Ya. Perdón, doctor, no, es de corte, es de corte. ¿Es de cohorte o transversal analítico? A ver. No, sí, es transversal analítico. Ya, entonces, bueno. Ahora, dime tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos específicos? El principal es, a ver, es tanto para encontrar si existe una relación entre la orbitopatía tiroidea y la calidad de vida. Y los específicos para ver las características, primero de la orbitopatía tiroidea, características de la calidad de vida y si hay realmente la relación. Vamos a ver. ¿Tú has hecho un resumen de los estudios previos o te has copiado? A ver, digamos, ya. Copiado entre comillas. No, es un No, resumen muy grande. tú lo has revisado, Ah, ¿cierto? Correcto. sí, sí, Ya. sí, doctor. ¿Por qué te pregunto eso? O sea, yo hago una pregunta directa, ¿no? Porque si tú has revisado, ¿en qué parte de tus estudios previos dice que es un estudio de prueba diagnóstica? Sí, sí, doctor. No, es que le entendí mal. Perdón. No, claro, o sea, por eso, claro, has entrado en pánico. No te preocupes, tranquilo. Eso es para los que van a estudiar valor pronóstico. Ruth Bilka, está Ruth Bilka ahí. Pero está bien que me lo hayas dicho, porque ya entraste un poco y dices, oye, ¿qué está pasando? Todos tus estudios, en tu caso, Anel, tratan de buscar o establecer relaciones o asociaciones, y usualmente en tus estudios previos lo han medido con el OR, probablemente. ¿Sí? Sí, Entonces, doctor. tú solamente estás buscando posible relación o asociación, pero por ningún lado tu estudio es de valor pronóstico, o sea, tú no estás obligado a calcular ni la sensibilidad, ni la especificidad, ni nada de eso. Más bien te agradezco la pregunta, pero claro, pues yo también digo, ¿qué está pasando aquí? Ruth está ahí, Ruth. Ruth Vilca no está, se ha ido, creo, asustada ya a leer los capítulos. Alguien que esté haciendo para terminar de hacer el ejemplo, porque por eso nuevamente tienen que leer
los libros de investigación epidemiológica. Ahora, una forma de orientarse es cómo es que miden los estudios previos, en los antecedentes, ¿no? No está Ruth. A ver, no está Ruth, pero sí podemos ver su proyecto, ¿no? Entonces, Ruth Vilca. Creo que, como dije, se ha ido a evaluar su... No, este no es. Entonces, por ejemplo, ella está viendo predictores biológicos en apendicitis aguda complicada, o sea, cómo algunos valores pronósticos, o sea, valores de laboratorio, pueden predecir las complicaciones de la apendicitis. Ella sí está obligada a calcular especificidad, valor predictivo, positivo, negativo y bla, 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 ¿no? Ahora, en esta investigación, creo que va a haber varios valores predictivos, ¿no? Vamos a ver eso aquí. Aquí está. Ella va a evaluar neutrófilo, el índice neutrófilo linfocito, va a evaluar la razón neutrófilo linfocito, ¿no? Para apendicitis aguda complicada, ¿no? En pacientes pediátricos. Y Mamita, ¿dónde estás? la observación que le habíamos hecho ella aquí era en los términos ¿Pero estás en siguientes, una ¿no? reunión? O sea, No creo que estés en un... por ejemplo, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo, área bajo la curva, mejor punto de corte. Le falta, por ejemplo, el índice de Youde, ¿correcto? Ya. No está, ¿correcto? Entonces todo eso ya tiene que ajustarlo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás tomando? Ahora, usualmente, en realidad, el 1 y el 2 debería estar en uno solo, porque se refiere a lo mismo: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Luego, en otro grupo debería estar el área bajo la curva, el índice de Youde, el punto de corte. Entonces, ¿y por qué no llamas y que te ibas a demorar para y su no tercero esperarte? sería, pues, No, pero ¿por qué no llamas dependiendo del para tipo no de esperarte, investigación, es opcional esa su tercera, ¿no? En todo caso, más que la prevalencia, buscaría la relación entre el índice neutrófilo y las complicaciones en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, ella todavía tiene que ajustar eso. Pero en el caso de ella, sí, claramente. Ella no sé qué tipo de estudio va a hacer. Probablemente va a ser un transversal analítico. Entonces, en función de eso, tendrá que plantear los problemas también. Ok, ¿alguna otra pregunta? No hay ninguna otra pregunta. Vamos ahora a ver nuestro esquema. A ver dónde vamos a poner. Aquí debe estar, déjenme ver. Se va a demorar un poco. ¿Tienes hambre? No está aquí. A ver, déjenme ver si lo puedo. Aquí debe estar. La verdad que no tengo, pero voy a buscar de algún proyecto que se ha hecho el semestre anterior.
Ok, voy a coger este diapaso. Entonces vamos a ir. Está aquí Vargas, creo que es, ¿no? Vargas. Está Vargas, no está Vargas. No está Vargas, a veces ya se... A ver, un voluntario para hacer ejemplo con su... Nadie. Nadie es voluntario para hacer un ejemplo con su estudio. Stephanie Nieto. Sí, doctor. Okay. Dime el título de tu investigación. El título actual es el título exacto es hipotiroidismo y su influencia en la asociación a deterioro cognitivo en adultos mayores. Influencia y su relación, hipotiroidismo y su influencia en el deterioro cognitivo, ¿correcto? Ya está. Entonces, el alcance, ¿qué tipo de estudio vas a hacer? A ver, de acuerdo a lo que nos mencionó, doctor, el tipo sería un transversal analítico. Ok, ya está, muy bien. Entonces, miren, para todos, ¿ah? El alcance, primero va a escribir un párrafo sobre el alcance del estudio. El segundo párrafo, tienen que decir qué tipo de investigación van a realizar. El tercero es que van a hacer la conceptualización del tipo de estudio. Y en cuarto, lo que yo le llamo la ejemplificación. O sea, ¿qué significa? Que en el alcance del estudio van a tener que tener 4 párrafos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, bajo esa lógica, entonces vamos a revisar nuestra laminita. Entonces, ¿qué alcance tendría tu estudio? En el alcance sería un estudio correlacional. Ok, entonces diremos, ¿no? El alcance de la presente investigación corresponde a un alcance correlacional, ¿correcto? O sea, así concreto. Pero luego esto hay que ubicarlo en persona, espacio y tiempo. Entonces, el alcance de la presente investigación corresponde a un alcance correlacional, donde se pretende establecer la relación, ¿correcto? Donde se pretende establecer la relación entre la orbitopatía, ¿entre qué? Entre el hipotiroidismo, donde se pretende establecer la relación, o sea, ¿no? Entonces, ahí tendrá que ser un poco el motivo del estudio, ¿no? O sea, donde se pretende establecer, o sea, un poco el objetivo, ¿no? Donde se pretende establecer la relación entre la presencia del hipotiroidismo y el deterioro cognitivo. ¿En quiénes? ¿En qué personas? En adultos mayores, en no sé qué. Espacio, en el Hospital Regional del Cusco y durante el 2025-26, el tiempo que tú vayas a hacer. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer párrafo. ¿Sí? Ese sería el primer párrafo. El alcance de la presente investigación corresponde a un alcance correccional donde se pretende establecer la relación entre el hipotiroidismo con el deterioro en qué personas, en qué espacio y en qué tiempo. ¿Correcto? Sí, ese sería para ti el primer párrafo. ¿Qué tipo de investigación vas a hacer? Y te voy a poner esto. Es transversal.
Y dentro del transversal Sí. es transversal analítico. Analítico. Ok, entonces vamos a escribir. Correcto, claro. Te has puesto de voluntaria, entonces ya te terminas ganando por ser voluntaria. Entonces, claro, ¿no? El tipo de investigación a desarrollarse en la... ¿no? A desarrollarse. Hay diversas formas de poner esto, ¿no? Pero estoy haciendo algo rápido, ¿no? El tipo de investigación a desarrollarse, ¿no? Corresponde a un estudio transversal analítico, ¿sí? Igual plantea uno el objetivo. Un momentito, un minuto. Ok. Estudio transversal analítico. Y otra vez hay el motivo u objetivo, pero presentado de otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el otro caso le hemos dicho que pretende establecer la relación, esto, ¿no? Donde se evalúa de cómo el deterioro cognitivo es influido por la presencia del hipotiroidismo. Estamos dando forma diferente nomás, pero estamos hablando de lo mismo. Y luego lo ubico en persona, espacio y tiempo. Entonces ya tenemos nuestro segundo párrafo. Déjeme colocarlo esto en mis ejemplos para que ya quede ahí en tesis. Ya está. Ok. ¿Qué significa la conceptualización? Como tú has dicho o estás diciendo que va a ser un estudio transversal analítico, entonces tú tienes que definir ¿de dónde? De un libro, investigación epidemiológica. Y eso tiene su referencia bibliográfica. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, eso sería tu tercer párrafo. Entonces, por ejemplo, a ver, déjame ver aquí. Ese sería tu tercer párrafo. Entonces, tú entras a la web y pones estudio o encuesta transversal. Y aparecen varios. Y hay varios, ¿no? Y el que te digo no está aquí. Lo que pasa es transversal. Este es el de Hernández que les decía, ¿no? Entonces, tú tienes que leer por lo menos 2, idealmente hasta 3. Entonces, en alguna parte, en esta que son de 9 hojas, en alguna parte está la definición de lo que es un estudio o encuesta transversal. Prácticamente es literal lo que tienes que copiar, ¿correcto? Y claro, eso va a tener su referencia bibliográfica. ¿De acuerdo? Y luego, basado en esta definición conceptual, tú vas a decir, ¿no? Algo así como, en el presente estudio
influencia entre qué? Entre El el hipotiroidismo y el deterioro. el deterioro cognitivo. Dichas variables se evaluarán en los pacientes que acuden al hospital tal durante el periodo tal, y la valoración de ambas variables será en un solo momento. A eso le llamamos la ejemplificación. Es decir, basado en lo que has puesto el ejemplo, tú pones, ¿no? La conceptualización y ya está. Entonces, vamos a ver. Ok. Déjame ver aquí. ¿O a dónde está? Ok. Entonces, ese sería tu cuarto párrafo, ¿no? Entonces, eso es para todos, ¿eh? Eso es para todos. Así tienen que presentar. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos ahí. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, ahora, si quieres, porque a algunos les gusta colocar si es prospectivo o retrospectivo, lo pueden colocar aquí. Transporte transversal de carácter prospectivo o de carácter retrospectivo. Pero el ser que sea prospectivo o retrospectivo no es un tipo de investigación. Hay una clasificación que dice clasificación de tipos de investigación según el tiempo, prospectivo, retrospectivo, según tal, o sea, no, digamos, pero la clasificación principal es la que le estamos mencionando. Entonces, si quieren colocar eso, no hay ningún problema. En tu caso, ¿es prospectivo o es retrospectivo? Sería prospectivo, doctor. Claro, porque tú estás planteando la investigación, ¿correcto? Y lo vas a desarrollar luego, entonces prospectivo. Entonces corresponde a un estudio transversal de carácter prospectivo. Por ejemplo, los que van a hacer casos y controles ya no necesitan decir que es retrospectivo, ¿no? Porque por definición un estudio de casos y controles es retrospectivo, o un estudio de cohorte por definición es prospectivo. Preguntas en la clase, alguna duda, alguna inquietud, ya saben, 4 párrafos que tienen que presentar ahí, ¿no? Entonces, los 4 párrafos que tienen que estar, ¿no? Entonces, es lo que vamos a calificar. Entonces, a veces se orientan a algunas personas en lo que dicen algunas tesis, ¿no? Y entonces, o algunos incluso que enseñan metodología, no estoy hablando solo de medicina, en otras facultades, en otras carreras, o algunos libros incluso confunden estos términos, ¿no? Pero estamos aquí en la clase para justamente decir cómo es que se debe hacer. Muy bien, el diseño de tu investigación. ¿Cuál va a ser el diseño de tu investigación? A ver. También, doctor, sería observacional. Ya está. Si me dices transversal analítico, significa que no has entendido, ¿cierto? Entonces es observacional. Y está muy bien, ¿no es cierto? Algunos le ponen observacional, casos y controles, observacional. No, solo es observacional. Entonces, igual, el diseño de la presente investigación corresponde a un diseño, ¿no? A un diseño observacional. Wow. Y ahí tiene que decir cuál es el propósito, el objetivo del estudio, ¿no? Establecer la relación y lo ubican en persona, espacio y tiempo. Ese es el primer párrafo.
¿Sí? Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo es el concepto o la conceptualización de el diseño observacional. Entonces, igual vas a ir a un libro de investigación epidemiológica, ¿no? Y vas a revisar el concepto de diseño observacional. Y de hecho tiene que tener su referencia bibliográfica. Ese sería el segundo párrafo. ¿Sí? Ya está. Y el tercero no es un párrafo. El tercero en realidad es el esquema. El esquema del diseño de estudio. Del estudio. ¿Sí? Entonces vamos a poner rojo y ya está. Este, por ejemplo, es Rafa, el me invita a la esquema empanada de arriba. para un estudio de casos y controles. En la mesa. ¿Sí? Pacientes pediátricos con infección, sin infección, y evalúa factores de exposición. Uno de los factores es la presencia de catéter venoso. Entonces ya está. Este es un diseño para casos sí control. Un diseño para ¿dónde está? Aquí creo que estamos. A ver, vamos a ver si ahí hay un diseño. Toma tu empanada. No, este es igual. Este es casos y controles. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. No quiere aparecer. No. Este, por ejemplo, es un diseño de estudios de cohorte, ¿no? A las gestantes se le aplica un criterio y se divide en dos grupos. Gestantes con ovario poliquístico, sin ovario poliquístico, y se hace un seguimiento durante todo el embarazo para ver si presentan o no diabetes gestacional o hipertensión, ¿no? Ya está. Pero es para los que van a hacer estudios de cohorte. Vamos a ver una última chance. Esperamos. Este sí debe ser. No. No ha presentado. Este es, creo, la revisión del segundo aporte, ¿no? Entonces, no todos tienen el... ya. Ok. Wow. ¿Alguien está haciendo, creo que esto? No. Factores asociados a la hospitalización prolongada, ¿es una cesárea? No. Es hospitalización prolongada y complicaciones. ¿Alguien está haciendo este tema de hospitalización prolongada de cesárea?
Ok. Si nadie responde es que nadie lo está haciendo, ¿no? Pero no sé por qué pensé que alguien lo podía haber hecho, estar haciendo. Ah, aquí está. Ah, no, pero igual va a ser casos y controles. A ver, ¿este es parecido a lo que tú vas a hacer? Oh. Ok. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Aquí tienes que definir bien la población en estudio, puedes definirla más. Y vas a dividirlo en dos grupos, con hipo y sin hipotiroidismo. ¿Correcto? Sí. A través de las pruebas de TSH y no sé si también el perfil lipídico. ¿Sí? Hay un criterio que vas a poner. Pues mira, aquí es con línea entrecortada. O sea, ¿qué dice? A esta población de estudio le aplico esto a prueba. Producto del cual voy a tener dos grupos, con hipotiroidismo, sin hipotiroidismo. ¿No? Y simultáneamente voy a ver la dislipidemia. Entonces, aquí hay un error. Así nomás debería ser. ¿Sí? ¿Ya? Y va a ver si el hipotiroidismo está asociado a la dislipidemia o la no dislipidemia, ¿no? Ese sería y esto no tiene que ser aquí, ¿no? Así nomás. Es un poco como aquí puse, ¿no? Podría hacerlo también de este modo, ¿no? Aquí entran los pacientes, a quienes se les aplica, pues se va a evaluar a través de la prueba tiroidea, y vas a tener dos grupos, con hipotiroidismo, sin hipotiroidismo. Y aquí va a ser con el factor de exposición, sin el factor. En tu caso es hipotiroidismo asociado a, no, entonces al revés. Tú vas a hablar a hipotiroidismo en relación a, entonces, ya, entonces vamos a ver. En tu caso es a los pacientes que van a ingresar a tu estudio, le aplicas el test o la evaluación de deterioro cognitivo. Y vas a tener dos grupos, con deterioro, sin deterioro. Y vas a ver si está asociado a hipotiroidismo, con hipotiroidismo, sin hipotiroidismo, con hipotiroidismo, sin hipotiroidismo. Yo prefiero que lo hagas en este esquema, me parece más lógico también. Pero igual, ambos expresan lo mismo, ¿no? Ya, esto lo tienes en la presentación, búscalo. Y supongo que ya le has tomado una foto, ¿no? Mínimamente, ya para que te oriente. Ya está. Ok. Entonces, ese es el esquema. ¿Sí? Hasta ahí, ya está. Preguntas. Preguntitas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo está bien, todo va a estar bien. Muy bien, entonces, miren, ya hemos dado las pautas de cómo debe presentarse, el alcance, el tipo de investigación. Luego de eso, cómo va a ser el tema de el diseño correspondiente. Para la siguiente clase, para el lunes, ya habíamos quedado en que todos me iban a traer la hojita que les pedí para el cálculo del tamaño de muestra, ¿no? ¿Alguien ya lo tiene hecho eso?
si me puede confirmar. Esta tablita, porque para calcular el tamaño de la muestra necesitamos eso. ¿Alguien? Todavía no. Tienen que... Ya está. Este es el que les he mandado, ¿no? A Renzo, ya recibieron, ¿verdad? Porque yo eso envié hace unos 3 días, creo. ¿Sí? ¿Está Renzo o no está Renzo? Chat, doctor, le mando. Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya todos tienen. Entonces, ¿por qué es importante esta tablita para todos los que van a hacer? Porque a partir de esta tablita es que ya les he dicho que la tablita no va a estar hecha. Básicamente la tablita, la información que van a tener en los estudios, sobre todo en las publicaciones, es esto que está sombreado y es esto que está sombreado. Pero si tienen esos dos... Está presentando. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, a ver, vamos a ver con la que hemos... Anel, ¿sí? Anel, ¿está ahí? Estefanía. Ya, ok. Contigo hemos hecho el ejemplo, ¿no? Anterior, ¿correcto? Sí. Ya, entonces, tu efecto es deterioro cognitivo, ¿correcto? Ujú. Ya es con hipotiroidismo sin hipotiroidismo. Tienes que buscar esa información. Siempre la variable dependiente, o sea, el efecto va en la parte superior y la variable independiente, ¿no? En tu caso son 2 variables, pero por ejemplo los que están estudiando factores asociados a, pues aquí colocan uno de los factores, ¿no? Uno de los más importantes. Y la idea es que me ubiquen un estudio, un resultado que esté en valores entre 2 y 3, ¿ya? O sea, me traigan una tablita donde el OR o la razón de prevalencia esté entre 2 y 3. ¿Por qué no más? Porque eso tiene que ver con el tamaño de la muestra. Tiene que traerme el título, todo esto y sus referencias, ¿no? Esta es la base para el estudio. Entonces, nuevamente, en el caso de esto, no le va a dar toda la tablita. Normalmente va a ver cuántos son con deterioro cognitivo, cuántos no tienen deterioro cognitivo. Y también les voy a decir cuántos de ellos tenían hipotiroidismo, ya sea. Entonces, teniendo esa información, podemos completar C y D. Y si completamos C y D, podemos completar toda la tablita. Para eso, todos tienen que bajar, entrar a la búsqueda del EpiInfo y descargar, y finalmente aquí está. Y con este paquete vamos a calcular, ¿no?, el tamaño de la muestra, ya sea casos y controles, ya sea. Entonces, por ejemplo, si es transversal analítico con el caso, entonces aquí cuando queremos calcular nos va a pedir datos de expuestos, no expuestos, etcétera. Para eso necesitamos la tablita tetracórica. Si no hay esa información, no se va a poder calcular el tamaño de la muestra. ¿Correcto? Entonces, ya todos deberían tener ahora, pero lo estamos dejando para el día lunes. Porque la semana siguiente, lunes, ya tienen que presentar sus proyectos de investigación para el segundo aporte, ¿no? De paso que yo tengo unos días con tranquilidad para calificar los aportes, ¿no? Muy bien.
pocos segundos o minutos nos quedan ya, como dice en la canción. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. A ver, Renzo, te escucho. Doctor, entonces la tabla tetracórica que vamos a hacer es de nuestra tesis y debemos comparar los resultados con un artículo, ¿verdad? No. Esa tabla tetracórica la deben construir a partir de un artículo. Por ejemplo, en el caso de pues se me olvidó el nombre. A ver, hemos estado trabajando con quién. A ver, por favor. Sí, doctor. ¿Tu nombre? Stephanie. Ya, con Stephanie. Ella tiene 10 antecedentes, ¿sí? Entonces, ella va a buscar, y todos van a hacer lo mismo, una de las investigaciones que se parezca a una realidad más por ejemplo, ella puede tener un estudio en Europa, en Estados Unidos, pero puede tener una investigación en México o en Ecuador, entonces se parece más a nuestra realidad, o tal vez tiene una investigación en Cajamarca. Entonces va a buscar construir una tabla tetracórica y donde el resultado en lo posible sea entre 2 y 3 LOR, ¿ya? Y ojo, qué bueno que me has dicho, el intervalo de confianza tiene que ser mayor de 1 y el AP tiene que ser menor de 0.05, si no, no sirve ese antecedente. Entonces, si alguien está haciendo factores asociados, igual, ubican un factor y lo evalúan con la variable dependiente. Entonces, esto tienen que sacarlo de un antecedente, de uno de los 10 antecedentes. Y en base a esto es que vamos a calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, entramos aquí y calculamos. Y el día lunes, igual voy a elegir una persona en base a cuyos resultados de la tabla tetracórica vamos a calcular el tamaño de la muestra. Entonces, todos simultáneamente van a calcular su tamaño de la muestra. ¿Correcto? Ok. Carmen Daniela. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, disculpe, usted menciona que debe ser un artículo que se acerque a nuestra realidad, un antecedente, pero si tengo, digamos, un artículo de México y una tesis de Perú, ¿cuál preferiría? Tú evaluarás pues la consistencia, la verosimilitud. O sea, si la tesis de Cusco, de Perú, te parece que está mejor, usas eso, ¿no? O sea, no hay problema. Pero eso ya no te puedo decir el de Perú o el de México. Tú evaluarás la consistencia del trabajo, el estudio. Entonces, evaluando las dos cosas, tú decidirás. En ambos casos, es una decisión que vas a tomar tú. Vamos a considerar que siempre vas a buscar lo mejor. Si la tesis te parece que ya es el conocimiento que ha recogido es válido, pues utilizas el de Perú, pues, ¿no? O sea, no habría ningún problema, ¿no? Con la recomendación que en lo posible el valor del OR esté entre 2 y 3, no más de 4, ¿no? Porque eso va a impactar, porque cuanto más grande es el OR, más pequeño es el tamaño de la población. Y a veces no se trata de que el tamaño de la población sea pequeño, sino sea el necesario y suficiente para demostrar lo que pretendemos establecer o determinar o demostrar propiamente dicho, ¿no? Pero está muy bien tu pregunta, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? El delegado me dijo, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos que todavía el profesor no aprobó? Ahorita, en realidad, eso de la aprobación era relativo, ¿no? Lo importante es que presenten una idea que
que de hecho, proporcionalmente quienes han aprobado, entre comillas, a quienes se les ha aprobado el tema, están en mejores condiciones, han desarrollado mejor su trabajo. Pero aún así hay algunos que en quienes se ha aprobado, entre comillas, el proyecto de tesis, muchos no lo han desarrollado bien, entonces no tienen una nota razonablemente apropiada. Y existe gente que en algunos casos el profesor ha sugerido que cambien de tema de tesis porque no tiene mucha, digamos, mucha coherencia lo que están planteando, ¿no? Incluso en algunos casos ni siquiera existen antecedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, plantean algo así parecido, no estoy diciendo que planteen algo igual, o sea, igual, exactamente igual. Plantean, dicen, ¿cómo es que la obesidad impacta o está relacionada al síndrome metabólico? Y cuando uno busca investigación sobre eso, no va a encontrar. ¿Por qué? Lo que pasa es que una variable, una característica que mide el síndrome metabólico, la obesidad. Entonces, no vas a encontrar ningún estudio que diga, pues, cómo es que la obesidad está asociada al síndrome metabólico. Parece lógica la propuesta, pero no tiene pies ni cabeza. Y la única forma como nosotros podemos saber es que no vas a encontrar publicaciones científicas. Excepcionalmente podrías encontrar una tesis, pero ya les he dicho, en la tesis a veces se puede encontrar cosas que pueden ser lógicas, pero no son razonablemente técnicas ni científicas. Pero, pues nuevamente, si tú vas a hacer una investigación, si vas encontrando antecedentes, significa que estás en buen camino, salvo que la idea que estés planteando sea novedosa. Ahí sí probablemente no vas a tener muchos antecedentes. Y si es recontra novedosa, no va a haber ningún antecedente. Pero tendrías que demostrar pues que es realmente novedosa, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si me plantean obesidad y su relación con síndrome metabólico, eso no es novedoso por ningún lado, ¿no? Más preguntas antes de cerrar. Entonces, ahora da lo mismo, todos están en las mismas condiciones y todos son calificados bajo el mismo criterio. Me preocupa que en la sala estén 16, 17, 18, 19, 20, 21 de los 30 y tantos, ¿no? Pero ya esa es una decisión de cada alumno, ¿no? Entonces, pero en la lista están más. Pero ya, pues ya yo qué puedo hacer, ya no actuar de vigilante ni nada de eso, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, el EPINFO, uno entra al Google y ya va a entrar a la página del CDC, y ahí para descargar para Windows y para celular. El profesor recomienda, sugiere que utilicen la versión de Windows para computadora o laptop, ¿no? Usualmente cuando el profesor dice sugiere, es casi mandatorio, ¿no? O sea, es una forma elegante de decir, es casi como esto no tiene futuro, cambia, ¿no? Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, es todo. Renzo, dime. Doctor, no sé si puede revisar su WhatsApp. Le envié un link donde he encontrado el EPI-Info, y si me podría confirmar, por favor, para compartir con los compañeros de una vez. Ya. No sé. A ver, déjame ver, mira. Déjame ver. A ver. A ver. Wow. Ahí está. Entonces, uno pone EPI-Info.
¿correcto? Y aquí, ¿qué dice? Center for Disease Control and Prevention. Entras ahí, entra ahí y les alcanzas ese link y le estoy diciendo que descarguen esto que es de Windows. Es gratuito, todo eso, pero ese es el que tienes que, no sé si ese que me has enviado está ligado a esto o es alguien que lo ha ligado pero yo prefiero que entren al Centers Disease Control, o sea, el CDC de los Estados Unidos, y entren. Si tú les alcanzas esto, va a estar fabuloso. ¿Ya? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, no habiendo más, es 8:49. A 9:15 vamos a retomar con las personas que teníamos a asesoría el día de hoy. ¿Ya? 9:15, 9:30 más tardar. Vamos a hacer la asesoría con las personas que estaban previstas para el día de hoy. Bien, jóvenes, buenas noches y nos vemos el día lunes con todos. Hasta luego. Ok. Gracias, doctor.